La semana pasada estuvimos tratando un tema sobre este evangelio que hemos estado ahondando, que es el evangelio de Juan, precioso, lleno de- de instrucción. Eh, los sinópticos tienden a hacer eso, simplemente no, la palabra no es simple en nada, pero los sinópticos tienden a hacer una sinopsis, una descripción de la vida del Señor. Juan no sigue ese patrón, por decirlo así. Juan profundiza en algunos temas muy espirituales, es más, se le llama el Evangelio espiritual al Evangelio de Juan. Juan se caracterizó por ser el último de los apóstoles que escribió los últimos eh, instrucciones a la iglesia. Segunda de Timoteo es su última, eh, eh, segunda de Timoteo eh, fue Pablo. Vemos ahí eh, en Apocalipsis una de sus expresiones, y por otro lado el libro de Juan, el Evangelio de Juan, es escrito como en el año 90 después de Cristo, cuando ya estaban escritos los otros evangelios. Entonces viene y enriquece mucho más lo que ya era conocido por la iglesia, con el sentir de que la iglesia pudiese tener esa base doctrinal correcta para crecer. Y es un evangelio que tiene un propósito clarísimo. El libro de Juan dice, para que se han escrito todas estas, y se han descrito todas estas señales, ni siquiera se describen como milagros, sino todas estas señales para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, tiene un claro objetivo. En el capítulo 6 se narra de primera entrada dos señales importantísimas. Una es la multiplicación de los panes y de los peces, donde se alimenta una multitud que acudió en un lugar muy retirado y reciben una provisión especial de parte del Señor. Y luego hay un acto que se da en el interín ahí, que es el desplazamiento del Señor sobre las aguas, donde camina sobre el mar, y, y en ese proceso pues también eh, detiene la tormenta que estaba asediando contra la barca. Más que todo una señal que fue, si se quiere, más íntima. La otra fue muy general, esta fue más íntima, fue sabida por sus discípulos, que eran los que tenían que estar más afianzados en esa credibilidad de aquel a cual representaban, del que iban a dejar sus escritos. Así que eh, en todo momento este evangelio trata de que usted y yo seamos crédulos, realmente conectados con lo que debemos creer y entender. Eh, y en este pasaje yo le he titulado Los falsos discípulos, o los discípulos falsos, porque se narra justamente esa situación que se da a veces. Pensamos que por ahí va un montón de gente y ahí va Vicente, y debe ser que toda la gente va por donde es correcto, y no necesariamente donde caminan el grueso de la gente es donde todos y cada uno de nosotros tenemos que caminar. Es más, somos llamados a considerar que el camino estrecho muchas veces es el más difícil, pero es el que tenemos que tomar en muchos momentos de nuestra vida. Y no es un buen indicio dejarse llevar por las multitudes, por las mayorías. Es un perfecto y maravilloso eh, confianza el dejarse llevar por la preciosa palabra del Señor que no cambia. Y es lo que queremos que usted y yo nos conectemos en este acto. El Evangelio de Juan que estamos tratando es la parte del capítulo 6, del verso 22 al 29. Se los leo de nuevo para que lo consideremos. Nada más nos resta ampliar en los últimos versículos que no se trataron el domingo pasado. Dice así: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Señor, danos claridad sobre esta palabra, Señor, y que podamos tener realmente el entendimiento de lo que es preciso, Señor, interiorizar, y que quede firme allí, adherido a nuestra mente, a nuestro corazón, para que sea, Señor, el motor de nuestras acciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vimos ahí que la búsqueda del Señor puede ser una convicción muy firme, puede ser algo que está muy fervientemente adherido y apremiante en mucha gente, pero no necesariamente es algo que es correcto si está siendo movido nada más por emociones, por convicciones poco maduras, por convicciones equivocadas. Aunque ellos anhelaban encontrarse con el Señor, sus motivaciones vimos que no eran para nada espirituales, sino sumamente carnales. Y lo decíamos, a veces queremos poner como algún tipo de carnada atractiva, y vemos la iglesia practicando eso una y otra vez. Culto de sanidad y milagros, venga, y todo el mundo viene ¿a qué? No viene a arrepentirse de sus pecados y a recibir perdón y a humillarse delante del Señor, sino que viene porque le duele aquí, porque le duele allá, porque a lo mejor veo algo extraordinario. Un montón de motivaciones. Hay mucha gente que acude a la iglesia no necesariamente por el hecho de que está fervientemente necesitado de un cambio de vida. Y la palabra aquí de alguna forma nos hace una advertencia de que las multitudes no necesariamente reflejan algo que signifique un avivamiento y un montón de gente realmente conectada con el Señor. Toda o mucha de la gente que estaba allí muy celosa de hallar a Jesús, entendemos que le volvieron la espalda al Señor. En el momento en que sus enseñanzas no cuajaban muy bien con lo que ellos pensaban que tenía que hacer su Mesías, amados, muchos de los que comieron y se alimentaron posiblemente desfilaron también diciendo: crucifícale, porque sencillamente no se acomodaba. No era lo que ellos pensaban de lo que tenía que ser realmente un Mesías su entendimiento de aquel Mesías que iba a venir a poner a Israel como cabeza de todas las naciones. Y no habían entendido realmente la obra que el Señor estaba haciendo sobre todos los pueblos. Ahí la parte más clave de todo eso que ya vimos fue esos versículos 26 y 27, que se las leo nada más en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, para que tengamos memoria. Dice: Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea, las señales milagrosas tienen un propósito, tienen una razón. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, o sea, no se preocupe tanto por lo material, por lo que es de este mundo, tal como la comida. ¿Y quién diría: Dios mío, quién no se preocupa de la comida? Bueno, el Señor le dice: hay cosas más importantes. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios el Padre ha dado su sello de aprobación. Jesucristo está claramente definido como aquel que vino a cumplir el propósito del Señor. Esa multitud ciega andaba detrás de premisas muy superficiales, no verdaderamente de lo que era la misión y la persona de Jesucristo. Les recordaba aquel pensador que dijo que no los movía tanto la llenura de sus corazones como la llenura de sus barrigas. O sea, era un asunto donde estaban más interesados en encontrar esa saciedad. Prácticamente ahí, haciendo ver que esa multitud no logró pescar el carácter espiritual de lo que la verdadera bendición era, aunque acudieron en gran número, que estaba ahí disponible, concedida de inmediato a aquel que cree, aquel que entiende realmente quién es Jesucristo y qué es el concepto de comer a Jesucristo. Y de pronto se han surgido un montón de cosas místicas y vemos gente que cree que por comer, qué sé yo, un elemento que supuestamente sufre una transustanciación según ciertas doctrinas de cierto sector de la iglesia, ya la persona es salva, sin entender realmente la obra de Cristo, sin comprender a plenitud. Y el Señor aquí clarifica todavía más en esos dos puntos que vamos a ver, y hace ver que
hay que entender lo que es gracia, hay que entender lo que significa que la salvación es un tema que obedece a la misericordia del Señor, no obedece a las obras humanas. Es algo que debe estar ahí claro. Y los judíos religiosos, ellos no entendieron y buscaban de alguna manera cómo ganarse la salvación. Y es lo que inmediatamente después hacen ver en ese fervor que ellos tenían por su actuar, por su meritocracia. Eran muy orgullosos qué sé yo, de lo firmes que eran quizás en algunas prácticas de su religión. Algunos admiran mucho el judaísmo y vemos hoy gente emulando el judaísmo y haciendo cosas según el judaísmo y pretenden a veces la iglesia judaizar. Dios mío, el judaísmo es una religión más y no se trata de hacerse judíos, se trata de hacerse cristianos conforme a la palabra, conforme a la instrucción de la palabra. Y entonces ellos querían de alguna forma obtener todo eso, pero sin un abandono de su mal proceder y no tener esa dependencia, esa confianza absoluta que se debe tener, no en la obra que yo haya hecho, no en mis méritos, sino en la obra de Jesucristo, como el único camino de salvación. Y es lo que inmediatamente se dispone el Señor aquí a clarificar en los últimos versículos de este pasaje. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 28 y 29. 29 dice así: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús le dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Más claro no lo pudo haber dicho. Aquí la pregunta es obvia desde el punto de vista de la parte central de la religión que ellos ostentaban. Su linaje era cumplimiento de obras y somos seguidores de Moisés y todo lo que Moisés escribió en su ley mosaica nosotros lo cumplimos a plenitud y podemos recitársela así. Y era su confianza, era su descargo de que si eran hijos de Abraham y cumplían lo que Moisés decía, amados, todo lo demás ya estaba hecho, no tenían que buscar nada más. Y aquí el Señor los lleva al entendimiento de que hay una obra que resume todo y que es confianza al creer en Jesús y creer en su obra. Y era lo que ellos no estaban haciendo para nada. De ninguna forma tenían esa claridad. Aquí da por sentado que es un asunto de la gracia del Señor y que no es un asunto de logros humanos, el pretender que yo pueda alcanzar la salvación por mi propia cuenta, por mi propio actuar, como hoy un amplio sector de la iglesia pretende pensar que así se logra. Y no solamente estoy hablando de lo que muchos de acá veníamos, salvación por obras prácticamente, que dice que para usted ser salvo tiene que cumplir todos estos sacramentos y tiene que hacer todo este montón de cosas. Ese era el sistema en el que usted y yo, la religión tradicional, veníamos. Pero amados, no difiere mucho de lo que muchos grupos de contexto evangélico practican y creen que tienen que estar allí, ser merecedores de cada cosa que viene de Dios y sosteniendo esa salvación, porque si no la pierdo el día de mañana. El Señor nos saca de ese entendimiento al entender que es un asunto de gracia, que es un asunto meramente de elección de Dios, y mi respuesta es una respuesta que fluye en amor. Si eso no se da, no he entendido la obra del Señor, no he podido conectar realmente. Aquí sus mentes de obrar y de logros humanos creían que debían hacer algún bien, alguna cosa para poder obtener. Fue como aquel joven rico. Él ostentaba una posición privilegiada, era una persona acaudalada y de pronto viene y posiblemente el pueblo le abre espacio ahí porque él viene, era una persona connotada y pregunta, aparentemente de una forma muy piadosa, al Señor cuando se lo topa y le dice en Mateo 19, 16. Entonces vino y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? El joven simplemente quiso decir, bueno, que el Señor era recto, era un maestro, aparentemente él era una persona que podía instruir sobre lo que vida eterna era. Él era alguien que podía tener un nivel de credibilidad en lo que dijera. Y entonces prácticamente le estaba diciendo, ¿cómo está el tema? ¿Cuánto vale el asunto? Como aquel que dijo
¿qué debo pagar por este don? Cuando vio aquel brujo que ponía las manos y la gente de pronto recibía el Espíritu Santo, entonces quería comprar el don de Dios. Aquí él de alguna forma se sentía muy poderoso y bueno, ¿qué debo hacer? Creyendo de alguna forma que simples hombres podían ser justos por sus obras, él no llegó a comprender la salvación que era simple y llanamente un don de Dios. Hoy vemos gente en la iglesia persiguiendo dones. Es algo curioso, la gente no persigue fruto, persigue dones. Y el don es un obsequio. El fruto es algo que emerge de una naturaleza de Cristo en el corazón, que la persona muere a Cristo Jesús cada día, y la palabra nos llama a que nosotros seamos gente que produzcamos fruto correcto. El fruto es algo que viene de una cosecha. Y si usted ha sido sembrado con la preciosa palabra, el Evangelio del Señor, pues espera una cosecha de ese fruto que emerge cuando el Espíritu Santo tiene el verdadero arraigo y dominio y gobierno en el corazón. El don no, el don es simplemente algo que se recibió para que usted y yo podamos ser de alguna forma instrumentos en las manos del Señor para que la iglesia sea edificada. Y de pronto pensamos que no, que los dones son algo que yo me los voy a ganar de alguna forma o puedo clamar por ellos. Aquí él le sigue diciendo el Señor en el versículo 21 a este joven rico. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Así hay que entender algo. El Señor no estaba ahí fijando los términos de la salvación. O sea, no estaba definiendo así es, sino que estaba exponiendo realmente el corazón de ese joven. Estaba poniéndolo allí en evidencia. Ahí su rechazo a obedecer, hay evidencia dos cosas. La primera que evidencia es que él no era tan inocente en lo que la ley refería en cuanto a lo que tenía que ser amar al prójimo. Él se amaba más a él mismo y sus posesiones que lo que podía estar amando al prójimo. Pues si no los hubiera entregado todo de una. Pero como tenía mucho, dice, no lo hizo. Y por otro lado, está fallando en otra parte que es que él demuestra no tener una verdadera fe, porque de haberla tenido, él tendría una sincera inclinación a obedecer la voluntad de Cristo, a obedecer la voluntad de Dios y a seguirlo y a decir, ok, aquí doy todo y sigo. De esta forma que es evidencia en ese simple cuestionamiento que le está haciendo el Señor, que él permaneció en su incredulidad al desobedecer completamente la ley de Dios. Él venía a decir, ¿qué debo hacer? Pero la ley de Dios se resume en dos cosas: amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Y él estaba borrando, anulando las dos cosas que resumen todos los 10 mandamientos. Si usted pone a ver, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con mi afecto a Dios y los 6 siguientes tienen que ver con mi afecto, amor a las personas. Y entonces él simplemente estaba dando una clara evidencia de que no estaba para nada ubicado y fallaba por completo en todo lo que era la ley moral de Dios. Dice que se dio vuelta y permaneció en su incredulidad y se fue. Lucas capítulo 10, verso 25 dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. O sea, le está haciendo ver, esa es la promesa de la ley. Haz eso y vivirás. Pero ningún pecador puede mantener una obediencia perfecta a la ley. Todas esas demandas para un corazón corrupto, para una naturaleza caída, son imposibles en el cumplimiento de la ley. Al final de cuentas, ahí lo que estaba de alguna forma el Señor haciendo ver es, tenemos que buscar la misericordia de Dios para poder salir adelante. Este hombre ahí, él debió responder antes que en esa confesión propia de qué es lo que debo hacer,
y justificarse a sí mismo es el buscar realmente de parte del Señor qué era lo que el Señor podía hacer por él. Él no estaba entendiendo mayormente lo que la ley estaba diciendo, reflejando. La verdadera salvación no es un asunto de obras humanas. Usted y yo tenemos que tenerlo claro y hay una amplia referencia bíblica, sino que es algo exclusivamente de la obra de Cristo, de su sacrificio expiatorio, de su vida perfecta. Porque usted y yo no solamente recibimos perdón de pecados, porque Él pagó en una cruz por mis pecados. Usted y yo recibimos al final de cuentas un crédito de cumplimiento perfecto, de justicia perfecta, como si usted y yo hubiésemos sido justos y perfectos cuando usted y yo hemos incumplido en casi todo o en todo. Pero Cristo Jesús se identifica con nosotros y nos acredita su cumplimiento perfecto. Solamente Él ha cumplido, solamente Él puede dar esa condición, solamente Él es perfecto. El versículo que leían antes en la Santa Cena de Tito 3, lo recuerdo ahora, dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, la salvación trae a cada uno de los creyentes limpieza divina del pecado. Eso es algo que viene de la salvación y es el regalo de una nueva vida, de una regeneración hecha por el Espíritu Santo. Vienen vestidos de ese poder del Espíritu Santo que nos permite salir adelante, porque la palabra dice que es con el poder del Espíritu Santo nosotros que hacemos, que podemos destruir las obras del diablo. Yo no voy contra las obras del diablo y le digo al Señor, ve, aquí está, sería mi obra, no lo puedo lograr, no lo puedo alcanzar. Es ese poder, es esa protección que el Espíritu Santo hace sobre la vida de aquellos que son hijos herederos de la gracia de Dios y que han abierto su corazón a ese entendimiento mediante el nuevo nacimiento, mediante esa renovación que hace el Espíritu Santo de nuestros corazones, de nuestros afectos, de nuestras inclinaciones. Allí hay que tener algo claro siempre que hablamos de esto. Una cosa es misericordia y otra cosa es justicia. Nos salvó, dice claramente ahí, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y de pronto la gente dice, pero ¿por qué a mí sí y por qué a aquel no? Porque la misericordia es una prerrogativa de Dios. Yo no puedo decir, es que no es justo. No, es que si yo pido justicia me voy al infierno. Téngalo por seguro. Si Dios nos aplica justicia a todos, todos nos condenamos. Pero gloria a Dios por la gracia y la misericordia del Señor que sacó un pueblo. ¿Por qué? Usted pregúntele al Señor cuando está en su presencia. Pero nosotros no podemos decir, Señor, ¿por qué así? Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecerme. ¿Quién lo dijo? Dios. No, no estoy de acuerdo. Será su opinión versus la de Dios. Ese es el problema cuando rivalizamos intelectualmente con la palabra. Cuando de pronto decimos, no, yo no estoy de acuerdo que sea así. Amados, ¿a quién le creo? ¿A esta mente que es finita o a la infinita mente de Dios que dice, así es? A Él le plació tener misericordia de quien quiso tener misericordia. Y sencillamente escogió un pueblo, escogió a Israel. Y eso a veces lo vemos tan claro y yo siempre lo traigo a memoria. Nos parece bien que Dios escogiera a Israel. ¿Y por qué no escogió a Egipto? ¿O por qué no escogió a cualquier otro pueblo? Escogió a Israel. No, sí, ese es el pueblo de Dios. Y decimos, sí, no hay problema. Pero cuando nos traemos ese contexto al tiempo presente y vemos la iglesia, ¿por qué Él escogió la iglesia? Igual que escogió a Israel. Porque Él quiso. Porque así le plació. Porque es un acto de su misericordia. No tiene nada que ver con justicia. Dios nunca va a ser injusto. Si Él aplicara justicia en su plenitud, nadie se salva. Gloria a Dios porque Él ha aplicado misericordia y ha permitido que el pueblo que iba con un camino de condenación de pronto vuelva en sí. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no tiene reacción posible. No es que le sopló un poquito y le dio un poquito de vida a aquel que estaba agonizando. No, estaba muerto. Y nos dio vida en Cristo Jesús. Así que eso es algo que usted y yo tenemos que tenerlo clarísimo. Este nuevo nacimiento es una renovación por el Espíritu y es algo muy diferente a un reclamo de justicia. Es
una gratitud por la misericordia y la gracia recibida cada día de nuestra vida. El Señor le hace ver que la única obra aceptable ahí para Dios es creer en el que Él ha enviado. Esa es la única obra aceptable. Efesios, que lo conocemos, pero Efesios 8 y 9, ¿qué es lo que dice? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe. Porque por gracia, o sea, por regalo de Dios, por obsequio de Dios, somos salvos. Por medio de la fe. Y de una vez se devuelve a señalar la fe y dice, y eso no es suya. Eso no es suya, es un regalo de Dios. Inmediatamente dice, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, aunque se requiere que los hombres crean y que sean salvos, la fe es parte del don de Dios, es parte de ese paquete de la salvación y que no se puede ejercer en base a ningún poder personal, a ninguna habilidad personal. Es un asunto de prerrogativa de Dios, es la gracia de Dios, de esa preeminencia de Dios que al final de cuentas hace que todos los aspectos de la salvación sean prerrogativa divina, sea algo que nace en Dios. ¿Por qué así? Porque así le plació al Señor. Amados, cuando mi mente natural humana choca con eso, ahí es donde muchos se quedan patinando y patinando y patinando. Yo tengo que creer la palabra del Señor. Yo tengo que creer lo que Dios dice. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley fue dada y hace ver ahí que hace esa clara indicación, de que la ley moral del Señor es algo imposible para el ser caído, para la naturaleza caída nuestra, porque hay una impotencia moral de toda persona que está bajo maldición, toda persona que está con una inclinación pecaminosa en su corazón. Por medio de la ley, sencillamente lo que se hace ver es, usted es pecador. La ley lo que le hace ver es, su corazón es un corazón inclinado al mal. Y eso va a estar en todo ser humano que viene ya con esa naturaleza pecaminosa desde que nace. Todo ser humano que viene de la naturaleza caída viene ya inoculado con eso. La ley da a conocer el pecado, pero la ley no puede salvar. ¿Por qué? Por la propia corrupción moral que hay en la naturaleza del hombre caído. Y ningún hombre puede hacer la obra que solamente aquel que no tiene pecado vino a hacer, que fue pagar el precio por pecadores, porque había que pagar el precio, porque todos nosotros estábamos bajo sentencia. Entonces alguien tenía que morir. ¿Y quién fue el que murió? El que era limpio, el que era puro, el que era sin mancha. Pero ¿qué pasa? Ese que murió no tenía pecado, así que la muerte no pudo atraparlo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y en él no había una condición que lo pudiera atrapar porque él no tenía pecado. Así que es el único ser que puede tener esa condición para poder redimir a una humanidad de una naturaleza caída. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más clara la palabra no puede ser. Guardar la ley es algo inaceptable como medio para alcanzar la salvación. Porque al final la raíz de la pecaminosidad está ahí en esa condición caída del corazón humano. Está ahí adherida al corazón humano. ¿Y qué es lo que pasa? El hombre se ama más a sí mismo que a cualquiera. Es lo que uno ve. Es lo que uno ve en la respuesta a veces de mucha gente. Cuando usted realmente es honesto con usted mismo, ¿por qué no hace lo malo? Es que si no, ya me condeno. Si no, me voy al infierno. Si eso es lo que le motiva a no hacer lo malo, usted no está actuando como un hijo de Dios. Te lo puse muy feo. Porque lo que realmente tiene que motivarnos a no hacer algo incorrecto es porque se ofende a Dios, es porque eso lastima al Señor, es porque eso es contra lo que Dios quiere. Y yo amo a Dios. ¿Y cómo lo demuestro?
cumpliendo lo que Él dice. Si yo solamente lo estoy haciendo para no condenarme, pues simplemente es un camino que busqué. Igual que doy una ofrenda para que me multiplique. Pero si no se multiplica, no doy nada. Aunque Dios diga que lo dé. Porque estoy en función al beneficio personal. Igual, o sea, el Señor nos confronta de frente con eso. ¿Por qué usted no hace lo malo? Porque se va al infierno. No, resolvamos eso, no se va al infierno. Libre de eso. Ok. ¿Qué sigue? El Señor lo resolvió. No es un asunto de pecado. Si usted lo ha entendido, amados, vive todos y cada uno de los días de su vida para alabanza y gloria de su santo y bendito nombre. Y agradecido con Dios de esa salvación que Él nos ha obsequiado, que Él nos ha regalado. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia, no por obras, si no sería mi logro. Y eso nos cuesta una barbaridad porque hemos sido formados, estamos con una mente que está codificada a decir yo hago y entonces recibo esto. Yo hago esto y me pagan esto. Y no se trata de eso, no es un asunto de pago y oferta y demanda, no es eso. Es gracia y misericordia divina. Es lo que la palabra de Dios dice y es lo que al hombre natural de pronto le cuesta un mundo entender. Esa es la gracia. Esa es la gracia del Señor. Es inaceptable cuando yo pretendo que alguien de una naturaleza pecaminosa, que se ama más a sí mismo, antes que al Señor, valore sus acciones para que Dios le diga, qué bien la hizo. Amados, si usted y yo hacemos algo correcto, es porque la gracia divina de alguna forma provocó algo en nuestro corazón y nos impulsa a hacer lo correcto. De no ser así, seguiríamos tan pecadores como cualquier pecador. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. La ley sirvió como un espejo para revelar lo pecaminoso que es nuestro corazón. Pero nunca es una cura definitiva. La ley dibuja su pecaminosidad. ¿Y qué es lo que provoca esto cuando usted realmente lo ha interiorizado? Que usted mira realmente constantemente lo aborrecible que es esta carne. Y cada rato usted se va a dar cuenta que la carne le roba esquina. Y cada vez se va a dar cuenta que es un pleito permanente entre el Espíritu y la carne. Y si usted no depende, si cada uno no dependemos del Espíritu Santo, amados, cada rato vamos a estar teniendo que ir delante de Dios en arrepentimiento. Pero gloria a Dios, amados, gloria a Dios que podemos ir delante de Dios en arrepentimiento, en humillarnos y decir, Señor, la volví a hacer, Señor, perdóname, perdóname. Pero gloria a Dios por sentirse mal. Si usted no se siente mal pecando, amados, no ha sabido quién es Dios. No tiene entendimiento de la obra de la cruz. No tiene realmente una inclinación a hacer el bien. La aceptación misma de la gracia es una relación que Dios da por su misericordia allí en el corazón. Pablo claramente lo expresa, dice Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, el punto que Pablo aquí está haciendo ver es que Dios nos ha, por decirlo así, nos ha vertido, nos ha metido en un molde, que ese molde tiene la característica de ser un molde de verdad divina. Cuando usted se mete en la palabra, esto sirve para delimitar la verdad divina sobre su vida. Y entonces, en esa condición, el creyente nuevo tiene un deseo íntimo en su corazón de ajustarse a la verdad divina. Por eso es tan importante hacer la palabra nuestra palabra, hacer de la meditación permanente de la palabra nuestra práctica constante, porque si no, seguimos viviendo como antes vivíamos, seguimos apartados del Señor. La regeneración es realizada en el corazón por la gracia del Señor, pero claramente la palabra dice que es la palabra del Señor la que convierte el alma. El alma de nosotros sigue siendo una insujeta, sigue siendo malvada, sigue siendo inclinada a la antigua naturaleza caída. Pero conforme la palabra del Señor se va interiorizando y se va apreciando y se va amando, eso va haciendo que las obras de esa carne vayan muriendo cada día. Él destruye las obras de la carne mediante el Espíritu que mora en nosotros. Esa salvación no viene por esfuerzo humano, ni por logros humanos, ni por logros morales. Viene por la fe, al final de cuentas, que inevitablemente produce buenas obras. Si hay realmente un apego a esa fe como resultado de un corazón que ha sido regenerado,
de pronto nos vemos haciendo cosas que antes usted no hacía. Antes usted se placía haciendo cosas que eran de la maldad, que eran de la inclinación pecaminosa y hasta disfrutaba. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Ahora usted ve gente que hace cosas y dice, pero ¿cómo es posible que una persona llegue a eso? Amado, a eso y más. Llega mucha gente porque la obra de la carne simplemente es una satisfacción de su lujuria, de su inmoralidad, de lo que pueda haber ahí. Pero gloria a Dios que no hay esas inclinaciones en el pueblo del Señor, que ha sido redimido en su corazón, que ha sido cambiado en su corazón, que tiene ahora una inclinación diferente. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. En otras traducciones dice, porque somos la obra maestra de Dios. Somos hechos de nuevo en Cristo Jesús. Esa es la transformación que Dios hace. Ese es el milagro maravilloso. Por eso ese hechura suyo, en otras traducciones dice, obra maestra de Dios. O sea, es una recreación maravillosa que Dios hace del corazón de todo aquel que cree realmente, que se entrega al Señor. Y entonces las buenas obras no son un asunto que va a producir salvación como resultado siguiente al final que yo voy a tener por llevarlas a cabo, sino que constituyen el fruto evidente de la salvación que ya tengo, de la condición que ya está en mi corazón, producido al final de cuentas por el poder de Dios que me regeneró. Y de pronto nos vemos amando lo que antes no amábamos, de pronto nos vemos favoreciendo lo que antes no favorecíamos, de pronto nos vemos sacando dinero y dando para cosas que antes no daríamos nada. De pronto nos vemos en un montón de prácticas que no eran de nuestra naturaleza caída, sino que obedecen a ese ser que va siendo regenerado día a día. Esos son los verdaderos discípulos, los que están unidos a Cristo como nuevas criaturas. Y tiene que ser evidente en su vida, en su práctica. Colosenses 1:10 dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Ve qué interesante? En la medida en que usted y yo aprendamos a conocer más y más a Dios, vamos a ir creciendo en esto que es el testimonio de vida cristiana que Dios espera que tengan cada uno de sus hijos. Si nosotros no nos esforzamos diligentemente en conocer a Dios a través del estudio permanente de la palabra, a través de la meditación permanente de la palabra, amados, de pronto nos vamos a ver haciendo cosas que no difieren mucho de alguien que no conoce al Señor. Y eso es lo triste, cuando no hay un verdadero apetito por la palabra del Señor, cuando no hay una verdadera inclinación. Este es un concepto que en el Nuevo Testamento se requiere que el creyente viva de una manera que es consecuente con esa identidad que tiene en Cristo Jesús, quien le salvó, que le apartó. El fruto espiritual, el fruto natural que ha de emerger es una vida justa, es una vida diferente. La Biblia identifica este fruto espiritual con una serie de actos que al final de cuentas son, qué sé yo, yo llevo a alguien a Cristo porque entiendo por la palabra que soy llamado a que esa acción me fue encomendada en las personas que no conocen a Cristo. Porque entiendo que esa persona, si no llega a Cristo, pues al final de cuentas está expuesta a una condenación. Yo soy llamado a predicar. ¿Por qué? Señor, tú lo vas a hacer de todas formas. No, pero soy llamado a predicarle, a hablar la palabra, porque así me lo instruye el Señor. Yo soy llamado de pronto a tomar acciones en bondad, en alabar a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios se agrada de la alabanza de su pueblo, porque Él habita en ese entorno. Soy llamado a ser una persona que de pronto administro mi dinero entendiendo que no es mío, que Dios me lo dio. Y todo el momento puedo decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga con lo que es tuyo? Yo no sé si nos tomamos tan a pecho, pero a veces diferimos mucho en eso y pensamos que aquí está más seguro que decirle, Señor, meta la mano usted. Pensamos que aquí está más quieto. Pero Dios constantemente en este darle al Señor nos pone en la misma condición del joven rico. ¿A dónde está tu afecto? ¿En lo que tienes ahí en el banco, en tus posesiones o en el Dios que cuida todas las cosas? Constantemente nuestro corazón va a estar en esa balanza, a ver a quién realmente damos nuestra fidelidad.
Y una vida piadosa, al final de cuentas, es un asunto donde usted y yo no nos sentimos a gusto haciendo lo que antes hacíamos. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo pienso que sí. Cuando usted de pronto se expone a un ambiente muy pesado y de pronto aparece el hijo de vecino por ahí y se raja con una expresión de esas que hasta que retumban y usted siente hasta que los oídos le hacen así. Y usted ve en un partido, en cualquier lugar, esas cosas son de lo más natural y el que diga la burrada más grande casi que es el que es más aplaudido. Pero cuando usted ha estado ajeno a ese ambiente, usted entra a un ambiente de esos, usted siente que le revienta la cabeza. Usted se siente mal, mal, mal. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de suyo que es santo y puro y que no tiene ya afinidad con ese ambiente. Entre más nosotros nos vamos desligando, más santidad se va adhiriendo a nuestras inclinaciones. Entonces el proceso de santificación es un proceso donde va totalmente mi acción, mi parte activa. No es un asunto que Dios dice, quincho, pa, santo, de aquí a mañana. No, no, sí. Es un asunto donde tiene que haber todo un proceso. Por eso le digo, la iglesia es muy inclinada a andar detrás de dones, pero no está inclinada a andar detrás de fruto. Y el fruto es algo que se cultiva. Y la palabra de Dios nos hace ver que el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad, la mansedumbre, todos los dones del Espíritu Santo son cosas que todos y cada uno de nosotros tenemos en mayor o menor grado. No todos tenemos todos los dones, pero sí estamos llamados a tener por lo menos un poquito de cada uno de los frutos del Espíritu. Pero en la medida que yo me rindo más y más al Señor, más fruto del Espíritu es evidente. Y amados, ¿quién no querrá estar en una iglesia donde fluye el amor, el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, la benignidad, el amor, el dominio propio? ¿Quién no quiere estar en un ambiente de santos así? Es lo que Dios nos llama, a que usted y yo nos ocupemos de eso, pero no es realmente lo que en el entorno nuestro eclesiástico se busque con ahínco. Se busca más qué poder tengo yo. Y de pronto ayunamos para tener el poder de, no sé, amados, si los dones son dados por el Señor. El fruto es algo que usted tiene que darle, morir, rendirse para que emerja, para no dificultar la obra del Espíritu, sino contristamos el Espíritu y no podemos ver realmente lo que tiene que ser notorio. Dice Efesios capítulo 5, verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, paciencia y verdad. O sea, no solo estábamos nosotros en tinieblas, o sea, no solamente andábamos en ese lado, sino que éramos tinieblas. Lo que salía de nosotros era tinieblas, era lo que había en nosotros. Ahí esa tiniebla describe ese carácter de vida de los no convertidos, al final de cuentas, que son personas carentes de verdad, personas carentes de virtud en cuanto a lo que son, qué sé yo, cuestiones de la parte intelectual o moral que tiene que ver con la vida cristiana. Sencillamente la persona se conduce con cierta prudencia dependiendo del resultado que pueda tener en ese contexto. Pero sáquelo de ese contexto y póngalo donde esté más descendido y de pronto lo que tiene ahí es un transformer. De pronto este que parecía tan santito, usted lo mete en otro entorno y el santito de domesticado a salvaje. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio de naturaleza. Y eso es lo que la palabra nos llama en todo momento. Nuestra unión con Cristo nos ha trasladado a un reino de luz. Y tiene que haber luz en todo momento, en todo lugar. Y esa luz debe estar brillando. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo en nosotros que nos hace mostrarnos como Él quiere que nos mostremos. Para eso se necesita el poder del Espíritu Santo. Pero de pronto pensamos que el poder del Espíritu Santo es para poner la mano a alguien y que alguien caiga. Y eso es como que bárbaro. No quiero desmerecer, pues metiéndome en ese campo porque ya ahí anduve demasiado y vi tanto abuso de eso que quedé hastiado y tal vez puedo decir más cosas de la cuenta que no conviene. Pero, amados, a veces pretendemos pensar que eso es el poder de Dios. Cuando el poder de Dios es que a usted le hagan de la A a la Z y usted se quede en una pieza y no reaccione. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios, porque no quiere dar mal testimonio.
darle gusto a la carne y actuar como cualquier hijo de vecino actuaría, eso lo hace cualquiera. Pero ser alguien que realmente tiene dominio propio, ser alguien que realmente se mueve en amor, en alegría, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad. Amados, solo aquellos que realmente están crecidos en el Señor. Y es lo que la iglesia tiene que ocuparse. Es lo que la iglesia tiene que meterse cada vez más y más. La fe que no produce frutos, al final de cuentas, propios de arrepentimiento, es una fe muerta. Es una fe que para nada es la manifestación de la salvación bíblica, que tiene que ser necesariamente evidente. Es algo que usted y yo tenemos que entender claramente. A veces se ha malinterpretado a Santiago, el libro de Santiago, porque se dice que Santiago afirma que usted es salvo por obras, y no. Veamos una parte de Santiago, es lo que dice Santiago capítulo 2, verso 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene a Dios y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí Santiago no discute aquí la importancia de la fe, sino más bien lo que está poniendo es en esa noción de que la fe salvadora es más que simplemente un asunto intelectual carente de un compromiso activo. Es algo que va mucho más allá, tiene que manifestarse en una obediencia práctica. Por eso de seguido en el verso 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, un cuerpo que no se mueve, un cuerpo que no respira, que no hace nada, pues al final de cuentas no está vivo. Y es, diríamos, es un cadáver, está inerte. Igual, de la misma manera, es una profesión de fe que no muestra nada de obra diferente en su vida. Al final de cuentas, ¿qué está? Muerta. Esa fe no salva a nadie, no produce absolutamente nada. Es lo que la palabra ahí está haciendo ver. Aquí no quiere decir que el hombre deba al final de cuentas decir: Señor, vea mi fe, para que el Señor le aplaude y diga: ok, usted sí es salvo. No es eso, no es un asunto que nosotros tenemos que tributarle una obra de fe para que Dios nos dé el aval. Él nos ha aceptado, Él nos ha, y es a través de la palabra que esa obra de fe de pronto se recibe como un don, y usted la va amando, la va apreciando como una gracia de Dios que se reactiva. ¿Por qué? Por medio del amor que usted tiene al entender que Dios le ha amado de una manera extraordinaria. Y entonces es un asunto que usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y entonces eso se materializa en una respuesta de amor. No una respuesta maliciosa de decir: voy a hacerlo para que Dios haga esto. Voy a hacerlo para... No, no es un asunto corrupto, es un asunto meramente de respuesta de amor. Eso es lo que el Señor está buscando. Gálatas capítulo 5, verso 6 dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. O sea, de nada sirve que usted tenga obras de cualquier tipo. Lo importante va a ser la fe que se expresa por medio del amor. Eso es, y a veces nos cuesta tanto pensar que deriva de ahí. Nada que se haga en la carne, aún buenas obras, nada que se haga en la carne, todo, cualquier tipo de ceremonia religiosa, cualquier tipo de cántico, cualquier tipo de cualquier cosa, va a hacer ninguna diferencia en la relación personal con el Señor si no va aparejado con el amor. Porque Dios es un Dios que mira el corazón y mira lo que motiva el corazón en cada una de nuestras acciones. Todo lo externo carece de relevancia eterna y es inválido mientras al final de cuentas no manifieste lo que es una respuesta interna de un corazón que dice: Jesucristo, tú eres el dueño de mi corazón, tú eres el dueño de mi vida entera te pertenece a ti. Ahí tiene que entenderse, aunque se viva por la fe, tiene que entenderse que tiene que ser motivado desde el interior por ese amor a Dios, por ese amor a Cristo, que fluye de una forma natural al final de cuentas, aunque es sobrenatural, pero fluye de una forma natural por reverencia a Cristo, por amor a Cristo. Entonces hay una obediencia genuina. Usted al final de cuentas tiene ese sacrificio amoroso que trata bien a alguien aunque no se lo merezca. ¿Por qué? Porque ama a Cristo. Y prefiere usted mejor quedarse callado que responderle de la A a la Z. ¿Por qué? Porque ama a Cristo, porque ama el testimonio cristiano. Y le agradece en todo momento por amor. Eso es lo que tiene que haber ahí. No es con miras a obtener un favor personal, de nuevo lo repito.
ya Él nos ha favorecido, ya Él nos ha regalado lo más preciado. Usted y yo lo único que podemos hacer, amados, es agradecer cada día de nuestra vida. Todos y cada uno de los días de nuestra vida son buenos para decirle, Señor, gracias, papá. Gracias por darme vida. Gracias por permitirme reunirme. Gracias por probarme con aquel hermano. Gracias, Señor. Todo eso me ha ido formando y te doy gracias, Señor. Mi vida está en tus manos. Dad gracias a Dios en todo. Dios mío, a veces es, Señor, gracias por el robo que nos hicieron. Señor, gracias. ¿Quién lo permitió? Dios. Al final de cuentas, ¿para qué? Propósitos de Dios. Mira qué lindo, han aparecido un montón de hermanos de pronto. Aquí está pastor, aquí. Somos iglesia, somos cuerpo. Y de pronto nos rascamos donde pica. Y nos convertimos en un cuerpo que damos fe, testimonio de que somos obra de Cristo. La reacción que yo tenga al final de cuentas me va a dibujar si soy de la fe o no soy de la fe. Ahí terminando, 1 Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de virtudes que son todas un don de Dios. Ahí del Espíritu Santo en nosotros que produce ¿qué? Fe, amor, esperanza. Y si usted y yo somos gente que nos movemos en eso, amados, eso no nos va a dejar nunca que usted y yo estemos inactivos. Siempre nos va a impulsar. ¿Por qué? Porque al final todo nos va a llevar a querer glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La fe nos va a impulsar a hacer obras. Ese amor que tenemos al Señor, pues vamos a hacer trabajos y cosas. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. No tengo que esperar nada más que simplemente gratitud para con Dios. Y por otro lado, como tengo una firme y completa esperanza en el Señor, soy constante en todo. Y entonces no ando aquí y allá, sino que conectado con el Señor en todo momento. Nuestra única obra, de nuevo, a Dios y la que Dios anhela ver, es fe. Es fe de esa confianza en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Malaquías 3:1 dice, miren, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien ustedes con tanto entusiasmo, sin duda vendrá. Al que ustedes buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amados, ¿cuándo dice el profeta esto? En un momento en que la iglesia, el pueblo del Señor, daba pena, presentaba sacrificios de lo que no servía. Venía delante del Señor y hacía, y el Señor les reprende y les dice, sus sacrificios, sus actos son abominables delante de mí. Ustedes vayan y le presentan a su rey lo que no sirve, a ver si no se los tira en la cara. Además, algunas traducciones dicen, les tira el estiércol en la cara. Eso le está diciendo el Señor ahí, una promesa. ¿Qué está diciendo? Juan el Bautista anunció a alguien. Ese alguien viene a ser aquel el que va a cumplir el inmutable amor de Dios, que va a mandar un Salvador, que va a venir a cumplir la promesa que Dios ha dado. Y casi que de una forma, si se quiere, un poco sarcástica, les hace ver, ustedes no se están deleitando en el Señor, ustedes no están buscando al Señor, pero Él vendrá y vendrá a su templo y habitará allí. Y amados, todavía siguen esperando que venga para que habite el templo, y algunos dicen, de pronto vamos a hacer el templo donde se va a volver otra vez la gloria de Dios. Y algunos piensan que el templo tiene que ser reconstruido. Amados, qué cosa más terrible cuando ya el habitante del templo vino al templo. ¿Cuántos templos hay aquí? La iglesia es el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos templos de la presencia misma del Señor. El Espíritu Santo nos ha sellado y eso es algo que se ha cumplido espiritualmente en la vida de cada uno de nosotros. Pero si yo no veo el concepto espiritual, voy a estar pensando, Dios no ha cumplido. Dios todavía está escaso. Cuando en realidad Dios ha manifestado esa obra maravillosa y es lo único que Él espera que yo crea. La obra de aquel que vino, de aquel que se entregó, de aquel que se dio por usted y por mí. Que creamos en la obra de Cristo. Es lo que la palabra dice. Que todos al final de cuentas podamos nosotros honrar, amados,
podamos nosotros ser verdaderos discípulos, que siguen las enseñanzas del Señor conforme a su palabra, honrándole en cada momento, conforme a lo que Él dice, no conforme a lo que a mí se me ocurre. Y termino, ahora sí, con una parte del Salmo que leí al inicio, el Salmo 143, verso 10 al 12, que dice así: enséñame a hacer tu voluntad. Ministro de alabanza, no sé si podemos pasar. Porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Por tu gran amor, destruye a mis enemigos. Acaba con todos mis adversarios. Yo soy tu siervo. ¿Hay siervos del Señor acá? ¿Hay adversarios que pelean con su alma? ¿Hay dificultades de pronto para caminar libre de aprietos? Por supuesto, estamos en un mundo caído. ¿Quién es el que acude en torno a su pueblo? ¿Quién es el que rescata del hoyo? ¿Quién es el que nos pone en altura? ¿Quién es el que nos permite a usted y a mí estar libre de toda esa opresión, sino el único y suficiente Dios? El que ha dicho: mi hijo eres tú, yo te escogí. El que ha dicho: nunca te dejaré, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del tiempo. ¿Usted lo cree? Ese vino a llenar el templo. Ese vino a habitar el templo. No esperemos cosas externas, físicas. Dios hará lo que tenga que hacer cuando sea la restauración de todo esto. Pero mientras tanto, usted y yo deleitémonos y gocémonos con el Dios que cumple sus promesas. David admite su propia injusticia. En este salmo, él se da cuenta de que si él ha sido liberado por alguna justicia, no es la suya propia, es la justicia de Dios. Si usted ha sido liberado y no se le imputa culpa, no es por lo que usted merezca, es por lo que Cristo Jesús hizo por usted. Si usted se lo entiende, todos los días son días aptos, buenos, para dar alabanza y gloria al que es digno de toda la gloria, al que es digno de toda nuestra gratitud, al que es digno de todo nuestro amor, a Jesucristo, el Señor. A ti damos honor, Señor. Adora a Jesús. Las naciones de la tierra el censo, toda su creación, adoremos al Señor. Misericordia sin final, amor que quita la maldad, que a este pecador
Yo quiero ser, digno es ser, digno es ser, toda rodilla vi posar y toda voz hoy cantó. Digno es el Hijo con la eternidad, grande, grande es Él. Adora a Jesús. Las naciones de la tierra el censo, toda su creación, adoremos al Señor. Amados, si usted se la llevó, la única respuesta posible es una vida de adoración. No en este momento que la música preciosa, excelente, por cierto, excelente escogimiento del cántico, es un estilo de vida de adoración. Si hemos entendido la obra consumada, hecha a nuestro favor, nuestra vida es una vida de adoración permanente al que se entregó en la cruz, al que nos ha amado de una manera tan extraordinaria. Todos nuestros actos deben decir: yo amo a Jesucristo, respeto a Jesucristo, amo su iglesia y espero su venida. Padre, gracias damos, Señor, por este tiempo hermoso, Dios, de adoración delante de ti. Por este tiempo en el cual, Señor, tu palabra confronta nuestras expectativas, Señor, y nos permite ver la obra de tu gracia tan preciosamente dibujada a través de tu palabra, Señor. No queremos, Señor, de ninguna forma cuestionar tus caminos, porque son mucho más elevados que los nuestros. Tus pensamientos mucho más elevados que los nuestros. Simplemente nos inclinamos ante ti, ante tu obra de gracia, de misericordia, y queremos todos y cada uno de los días de nuestra vida, Señor, ser gente que entiende, Señor, que la única obra que tú quieres, Señor, que sea manifiesta, que sea visible en nuestra vida, es la obra en la cual podamos creer aquel que tú enviaste. Jesucristo, tú eres el Señor, nuestro Salvador. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor, es solamente tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, qué hermoso es, maravillosa la palabra que nos dibuja tan hermosamente esta vivencia y nos da confianza. Cuando usted entiende la palabra, es un reposo, es una paz, es una quietud. Usted sabe en quién ha confiado, por quién vive, quién le sostiene en cada momento. El mundo, hay aflicción, pero hay alguien que dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y eso lo vamos a ver permanentemente, pero nada nos va a quitar de la posición en la cual Dios nos ha establecido. Queremos orar por algunas necesidades de algunas personas que están ahí en ese proceso, pero no sin antes dar gracias por la recuperación, restauración de la familia de Mónica, su papá, su mamá y varios que estaban pues internados con COVID, ya han ido saliendo. Bueno, tu hijo, doña Flor, también, a Pablo que ya me decía que ya hasta maneja. Bueno, Pablo salió que no podía ni apenas con andadera y con costos. Ya ahora pues se está desplazando bien. Entiendo que los resultados fueron bastante favorables en Juan Ramón y estamos agradecidos por eso, que también estaba ante una duda ahí, pero ya todo está bastante bien. Pero seguimos orando por Dianita, seguimos orando por papá de Fabio, nos pidió oración Gaby, que estaba pasando algunas situaciones, y usted tendrá alguna razón por allí. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo y oramos para que el buen Dios se glorifique? La oración del justo puede mucho, dice la palabra, y yo sí lo creo. Padre, venimos aquí delante de ti como iglesia, Señor, clamando, Dios, para que tu gracia y tu favor, Señor, una vez más sea manifiesta de una forma extraordinaria, Señor,
sobre Dianita, Dios, sobre el papá de Fabio, sobre Gaby, Señor, como ha sido, Señor, sobre todas estas personas que han pasado alguna aflicción y ya se encuentran recuperados, Señor. Igual a esa persona que mi hermano, mi hermana aquí presente está presentando delante de ti, oh Dios, venimos delante de aquel que todo lo puede, del que tiene capacidad, poder y gracia, Señor, extraordinaria, para que hagas en la vida de cada uno de ellos lo que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos desde ya, Señor, todo el honor y toda la alabanza solamente a ti. Amén. Ayer comenzó el discipulado. Bueno, ahí no sé cuánta gente, Tony, vinieron. Un buen grupo, entiendo. Y también hubo un inicio de parte presencial de OANSA, por lo menos de uno de los grupos más avanzados. Gracias a Henry, Jordi y toda la familia y todos los que trabajan en OANSA por esa labor tan encomiable sobre los niños. Que Dios les bendiga. Y de eso se trata. La iglesia, al final de cuentas, es todos sumándonos a aportar aquellos dones que Dios nos ha dado. Y al final de cuentas, pues, que Dios pueda permitir que la gente mire el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Qué hermoso será ese momento donde la iglesia esté como esos árboles que de pronto vemos ahí en ciertos, que se desgajan casi las ramas de la cantidad de fruto. Que así pueda verse la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio en la vida de cada uno de nosotros. Para que el Señor reciba gloria, para que la iglesia del Señor pueda realmente representarle a Él. Vamos a estar en pie para hacer la oración final, darle gracias al buen Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo hermoso, Dios, que hemos podido compartir adorando tu nombre, Señor. Por la Santa Cena que, Señor, pudimos compartir recordando esa obra completa, terminada, hecha a nuestro favor. Por tu preciosa palabra, Señor, y el estímulo a creer en la obra consumada, esa obra de fe, en la obra hecha por Jesucristo, Señor. Queremos ser ese pueblo que se inclina ante ti, Señor, y simplemente lo que tiene en su corazón es adoración, adoración, adoración permanente a aquel Dios que le ha amado de una manera tan extraordinaria, Señor, porque entendemos que nada, no hay mérito alguno nuestro, Señor. Todo lo hemos recibido de ti, Señor. Así que no hay ninguna jactancia posible, Señor. Padre, hoy bendigo a tu iglesia, a la que tú amas y yo amo. Dios, bendigo la vida de mi hermano, mi hermana aquí presente, Dios, y a los que están en diferentes lugares escuchándonos. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él sea siempre la gloria, a Él sea siempre el honor, a Él sea todo.